El honor no siempre viste de gala. A veces se esconde bajo el peso de los años y un abrigo gastado. En el umbral de un imponente hangar militar, donde el poder y el prestigio se medían por el brillo de las insignias, una anciana de cabellos grises era el centro de una humillación silenciosa. Un joven teniente, con el uniforme impecable y el pecho inflado de arrogancia, le bloqueaba el paso con una sonrisa de desdén. «Señora, este es un evento para héroes, no un asilo», espetó con la voz low, suficientemente alta para que sus camaradas escucharan, desatando una ola de risas ahogadas que hirieron el aire solemne del lugar. La mujer, sin embargo, permaneció inmóvil, su mirada fija y serena, encontrando la suya en un silencio que pesaba más que cualquier grito. Si alguna vez has visto cómo el verdadero valor era ignorado por las apariencias, si has sentido la injusticia de un juicio basado en un abrigo raído en lugar de una vida de sacrificios, quédate hasta el final. Esta no es solo la historia de una mujer, sino la de cada héroe anónimo, cuya grandeza reside en el silencio. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones, porque hoy serás testigo de cómo la dignidad, cuando es puesta a prueba, revela una fuerza capaz de doblegar al más arrogante de los hombres y restaurar el orden del universo con un solo gesto, demostrando que el legado no se porta en el uniforme, sino en el alma. La indignación inicial flotaba en el ambiente, tan palpable como el frío metal de los casas de combate que la rodeaban. Cada risa disimulada, cada mirada cómplice entre los oficiales y sus familias tejía una red de desprecio alrededor de la figura solitaria de Helena. Era una escena cruelmente familiar, la sociedad de élite encerrada en su burbuja de privilegios, marginando a quien no cumplía con sus códigos de vestimenta y estatus. La humillación no solo venía de las palabras del teniente, sino del silencio colectivo de los presentes, un silencio que aprobaba el abuso y que transformaba un evento de honor en un tribunal de apariencias, sentenciando a la anciana por el simple delito de parecer frágil. Te invitamos a ser más que un espectador. Si alguna vez viste a alguien ser juzgado antes de que la verdad saliera a la luz, si has presenciado cómo la soberbia intentaba apagar la luz de la experiencia, entonces quédate. Acompáñanos a desvelar el misterio que se oculta tras la postura inquebrantable de esta mujer. Te prometemos un viaje desde la rabia contenida hasta la más profunda catarsis, un recordatorio de que las medallas más importantes son invisibles y que la verdadera autoridad no necesita levantar la voz para ser escuchada. Permanece con nosotros para ver cómo un simple gesto puede desmoronar un mundo de prejuicios y devolver el honor a su legítimo dueño. El hangar de la Fuerza Aérea era una catedral de la ingeniería moderna, un espacio tan vasto que parecía tener su propio horizonte. El olor a combustible de aviación y a metal pulido se mezclaba con el perfume caro de los invitados, creando una atmósfera extraña y contradictoria. Filas de casas de última generación, bestias de acero dormidas, reposaban en una simetría perfecta bajo las luces industriales que colgaban del techo altísimo. Sus fuselajes grises y sus cabinas de cristal oscuro reflejaban la escena de manera distorsionada, como si observaran el drama humano con una indiferencia mecánica. El suelo, un espejo de concreto pulido, duplicaba la imponencia de las máquinas y la arrogancia de los hombres que caminaban sobre él. El ambiente estaba cargado de un elitismo casi sofocante. Era la cúspide del mundo castrense, un círculo cerrado donde las jerarquías eran sagradas y las apariencias un evangelio. Oficiales de alto rango, con sus pechos cubiertos de medallas que brillaban como estrellas frías, conversaban en voz baja y mesurada. Sus esposas, elegantes y discretas, evaluaban el entorno con miradas expertas, notando cada detalle, desde el corte de un vestido hasta la firmeza de un apretón de manos. Era un mundo construido sobre reglas no escritas, donde un zapato sin lustrar o una corbata mal anudada podían ser interpretados como un signo de debilidad o falta de respeto. En este escenario de poder y rigidez, la presencia de una anciana con un abrigo gastado era una disonancia visual y social. Helena Morales, de 70 años, se movía con una lentitud que contrastaba con la urgencia contenida del evento.
No caminaba como una civil perdida, sino con un paso medido y económico, cada movimiento imbuido de un propósito silencioso que nadie parecía notar. Su ropa humilde, limpia pero visiblemente vieja, la hacía destacar como una mancha en un lienzo inmaculado, atrayendo miradas de reojo cargadas de una hostilidad velada, una forma de exclusión que no necesitaba palabras para manifestarse. Su postura era el primer indicio de la verdad oculta. A pesar de su aparente fragilidad, se mantenía erguida, casi marcial, con la espalda recta y los hombros hacia atrás. Sus manos, aunque enrugadas por el paso de 7 décadas, no temblaban. Estaban firmemente unidas a la espalda, en una posición que un observador entrenado reconocería no como un gesto de sumisión, sino como la postura militar de en descanso. Era la disciplina convertida en segunda naturaleza, un eco de un pasado que se negaba a ser borrado por el tiempo o la indiferencia del presente, una autoridad silenciosa que emanaba de su interior. La rutina de Elena era simple, alejada de los fastos y las ceremonias. Vivía de una modesta pensión en un barrio tranquilo, donde sus vecinos la conocían como una mujer amable y reservada. Nadie sospechaba que bajo esa apariencia de normalidad se escondía la coronel retirada Elena Morales, una leyenda susurrada en los pasillos de la Academia Militar. Una pionera, una de las primeras mujeres en romper la barrera del sonido y del prejuicio para convertirse en piloto de combate. Su historia era un mito, un ejemplo de valor que se estudiaba en los libros, pero su rostro, olvidado por el tiempo, ya no era reconocido. A medida que avanzaba, un murmullo incómodo la seguía. Las conversaciones se detenían bruscamente cuando pasaba y se reanudaban en un tono más bajo, como si su sola presencia fuera una interrupción inapropiada. Los cadetes más jóvenes la miraban con una mezcla de curiosidad y burla, mientras que los oficiales de mayor edad simplemente la ignoraban, sus rostros convertidos en máscaras de indiferencia profesional. Esta exclusión pasiva era una forma de violencia sutil, un muro invisible que la separaba del mundo al que, por derecho y sacrificio, pertenecía más que nadie en esa sala. Su aura de dignidad era su único escudo. No buscaba la aprobación de nadie, no inclinaba la cabeza ni desviaba la mirada. Sus ojos, de un color oscuro y profundo, parecían absorberlo todo sin juzgar, pero con una calma que desarmaba. Era la tranquilidad de quien ha enfrentado peligros mucho mayores que el desdén de un grupo de extraños. En su silencio había una historia de tormentas, de cielos en llamas y de decisiones tomadas en fracciones de segundo, una biografía de honor que estaba a punto de colisionar con la soberbia de un mundo que solo sabía valorar lo superficial. El teniente Javier Ríos, encargado de la seguridad del acceso ceremonial, la observó desde la distancia con creciente irritación. Para él, ella no era más que un problema, una anomalía que manchaba la perfección del evento que él debía supervisar. Su mente, entrenada para ver el mundo en términos de rangos y uniformes, era incapaz de leer el lenguaje silencioso del carácter. Vio vejez y pobreza, y su juicio fue instantáneo y cruel. Se irguió, ajustó su gorra y comenzó a caminar hacia ella, listo para ejercer su pequeña cuota de poder. La hostilidad, hasta ese momento velada, estaba a punto de encontrar una voz. El escenario estaba preparado para el conflicto. La rigidez militar, el elitismo social y la ceguera del prejuicio convergían en un solo punto, personificado en el joven teniente que avanzaba con paso decidido. El aire se tensó, cargado de una expectativa silenciosa. El hangar, con sus gigantes metálicos como testigos mudos, se convertiría en el teatro de una confrontación que no mediría fuerzas físicas, sino el abismo que separa la arrogancia de la verdadera grandeza, la apariencia del legado. El teniente Javier Ríos la interceptó con una autoridad impostada, colocando su cuerpo como una barrera física. Su rostro joven, que debería haber reflejado respeto por la edad, estaba endurecido por una determinación fría. «Señora, disculpe», comenzó, su tono falsamente cortés, apenas ocultando la impaciencia. «Me temo que se ha equivocado de lugar. Esta es un área restringida para personal militar y sus familias invitadas». Sus palabras, aunque protocolarias, llevaban implícito un mensaje claro.
Usted no pertenece aquí. Elena simplemente lo miró, sin responder, dejando que el silencio amplificara la tensión del momento. Un vacío que Ríos se sintió obligado a llenar con más arrogancia. Impulsado por el deseo de impresionar a un general que observaba desde lejos, el teniente elevó su voz, asegurándose de que su firmeza fuera notada. «Quizás no me ha entendido. Le pido que se retire», dijo esta vez sin el más mínimo rastro de cortesía. Su hostilidad se alimentaba de una visión superficial del mundo, donde el poder se manifestaba a través de la intimidación y el valor de una persona se medía por la calidad de su ropa. Para él, Elena era un obstáculo insignificante, una oportunidad perfecta para demostrar su celo y su capacidad de mantener el orden, sin importar el coste humano. La injusticia comenzó a escalar. Ante la persistencia silenciosa de Elena, que no retrocedía ni un centímetro, la frustración de Ríos se transformó en un desprecio abierto. Fue entonces cuando pronunció la frase que sellaría su vergüenza, una frase diseñada para herir y humillar públicamente. «Señora, este es un evento para héroes, no un asilo», declaró, su voz resonando en el hangar. Una risa nerviosa brotó de un grupo de cadetes cercanos, un sonido agudo que fue como una bofetada para la dignidad de la anciana y una puñalada para cualquiera que, en la audiencia, aún conservara un mínimo de empatía. El silencio de las demás personas fue ensordecedor. Nadie intervino. Los oficiales de alto rango, hombres que habían jurado defender el honor, desviaron la mirada, absortos de repente en conversaciones triviales o en la contemplación de los aviones. Sus esposas se abanicaron con los programas del evento, fingiendo no haber escuchado. Esta complicidad pasiva fue quizás más cruel que el insulto directo, pues validaba el abuso del teniente y dejaba a Elena completamente sola, una isla de dignidad en un mar de indiferencia y cobardía moral. La escena se convirtió en un microcosmos de una sociedad que a menudo prefiere la comodidad del silencio a la defensa de la justicia. Elena, sin embargo, no se quebró. Su rostro permaneció sereno, aunque una sombra de profunda decepción cruzó sus ojos por un instante. No era ira, sino una tristeza antigua, la de alguien que ya ha visto lo peor de la naturaleza humana y no esperaba nada diferente. Su calma parecía desconcertar aún más al teniente Ríos, quien interpretó su falta de reacción como un desafío directo a su autoridad. Su necesidad de dominar la situación lo empujó a ser todavía más cruel, a cruzar una línea de la que no habría retorno. «Le he dado una orden», exclamó, su voz ahora un grito que atrajo la atención de todo el hangar. «No tenemos tiempo para sentimentalismos ni para ancianos perdidos. Vuelva al lugar de donde vino». Esta última frase, cargada de un desprecio absoluto, resonó como una sentencia. El lugar de donde vino no se refería a su hogar, sino a la irrelevancia, a la invisibilidad a la que él la estaba condenando. Fue el clímax de la injusticia, un abuso de poder tan explícito y gratuito que generó una oleada de indignación silenciosa incluso entre los que antes reían. La atmósfera cambió en ese instante. Las risas cesaron por completo, reemplazadas por un silencio tenso y avergonzado. Ahora todos miraban, no con complicidad, sino con una mórbida expectación. El teniente, al darse cuenta de que había ido demasiado lejos y que ahora era el centro de una atención no deseada, sintió una punzada de pánico, pero su orgullo le impidió retroceder. Se mantuvo firme, con la mandíbula apretada, atrapado en la trampa de su propia arrogancia, esperando que la anciana finalmente cediera y se marchara. La confrontación había alcanzado su punto más alto. El abuso verbal, la humillación pública y la complicidad de los testigos habían creado una situación insostenible. La tensión era palpable, una cuerda a punto de romperse. El joven oficial representaba el prejuicio ciego, la autoridad sin sabiduría. La anciana, con su silencio inquebrantable, encarnaba la resiliencia, la dignidad que no necesita ser defendida con palabras. El hangar entero se había convertido en un escenario, y todos contenían la respiración, esperando ver cómo terminaría aquel desigual duelo. El conflicto central no era ya si Elena podía o no entrar al evento. Se había transformado en una batalla simbólica entre dos mundos,
el de las apariencias y el del carácter, el del poder efímero y el del legado eterno. La pregunta que flotaba en el aire ya no era quién era esa mujer, sino qué representaba, y su respuesta estaba a punto de manifestarse, no con un grito, sino con un gesto que reescribiría por completo la narrativa de aquella mañana, dejando una lección imborrable en la memoria de todos los presentes. Para el teniente Ríos, sus acciones estaban justificadas por su rol. Él era el guardián de un protocolo, un defensor de la exclusividad que definía su mundo. Su incapacidad para ver más allá del uniforme y la apariencia lo convirtió en el antagonista perfecto. No era un hombre malvado en esencia, sino un producto de un sistema que valora más la imagen que la sustancia, y esa ceguera lo estaba llevando a cometer el mayor error de su prometedora carrera militar. Por su parte, Elena no luchaba por acceder a un asiento, luchaba por algo mucho más fundamental, el respeto a la historia que cargaba en sus hombros. Cada segundo que permanecía de pie, soportando la humillación sin doblegarse, era un acto de resistencia. Su silencio no era pasividad, era una estrategia. Estaba permitiendo que el teniente se expusiera, que revelara la vacuidad de su autoridad ante todos, preparando el terreno para una revelación que no solo la justificaría a ella, sino que juzgaría a todos los que la habían condenado con su mirada o su silencio. Mientras el eco de las palabras crueles del teniente se desvanecía, Elena desvió su mirada por primera vez. Sus ojos no se posaron en el rostro enfurecido del joven, sino en uno de los cazas de combate expuestos a pocos metros de distancia. Una expresión de melancolía y familiaridad suavizó sus facciones. Para sorpresa de todos, murmuró algo para sí misma, en una voz tan baja que apenas fue un susurro, pero cargada de una vida de experiencia. Este modelo, el F-16, era más temperamental en mis tiempos de servicio. Se sentía diferente en el despegue. La frase, aparentemente incongruente, flotó en el aire, una pieza de un rompecabezas que nadie sabía cómo armar. Esta extraña declaración técnica, tan específica y personal, fue el primer indicio claro de que algo estaba profundamente fuera de lugar. Un murmullo de confusión recorrió a los invitados más cercanos. ¿Cómo podía una anciana, aparentemente desorientada, hablar con tanta propiedad sobre las características de vuelo de un avión de combate? Al fondo, el general de más edad, que hasta ahora había sido un observador pasivo, agudizó el oído. Su expresión de vaga familiaridad se transformó en una de intensa concentración. Entrecerró los ojos, como si intentara desempolvar un recuerdo lejano, una cara o una voz que no lograba ubicar del todo. El protagonista, en este caso Elena, mantiene una calma desconcertante. No hay lágrimas, no hay temblor en sus manos. En lugar de mostrarse vencida por la humillación, su compostura parece solidificarse. Con un gesto lento y deliberado, se ajusta el cuello de su viejo abrigo. En ese preciso instante, algo en su postura cambia sutilmente. Su espalda se endereza aún más, sus hombros se cuadran y su barbilla se eleva una fracción de pulgada. Por un segundo, la anciana frágil desaparece y en su lugar emerge la silueta inconfundible de un soldado en posición de firmes, un reflejo condicionado por décadas de disciplina. Este cambio sutil no pasa desapercibido. El público, que momentos antes sentía una mezcla de lástima e incomodidad, ahora siente una creciente curiosidad. La expectativa comienza a construirse en el silencio. ¿Quién es esta mujer? La pregunta late en la mente de todos. La narrativa de anciana perdida ya no encaja. Cada gesto de Elena, cada segundo de su silencio, se carga de un significado nuevo y poderoso. El desdén inicial de la multitud se transforma en una atención absorta. Ya no es una escena de humillación, es un misterio a punto de ser resuelto. El teniente Ríos, sin embargo, es incapaz de leer estas señales. Su arrogancia lo ciega, interpreta la calma de Elena como un acto de desafío terco y su murmullo sobre el avión como el desvarío de una mente senil. Se acabó la paciencia, gruñe, dando un paso adelante y haciendo una seña a dos guardias de seguridad que se encontraban cerca. Acompañen a la señora fuera de las instalaciones. Ahora.
La amenaza de la fuerza física introduce el punto de máxima tensión. El público contiene la respiración, esperando una escalada violenta o una rendición humillante. Pero Elena no se inmuta ante la llegada de los guardias. Su mirada vuelve a fijarse en el teniente Ríos, pero esta vez hay algo diferente en sus ojos. No es la decepción de antes, sino una especie de cansancio, como si estuviera aburrida de aquel teatro absurdo. Levanta una mano, no en señal de rendición, sino para pedir una pausa, un gesto que emana una autoridad tan natural que los dos guardias se detienen instintivamente a medio camino, confundidos. El control de la situación sutilmente ha empezado a cambiar de manos. La expectativa del público está en su punto más álgido. El guión ha plantado todas las pistas. El conocimiento técnico del avión, la postura marcial, la calma, sobrenatural, la atención del viejo general. La audiencia sabe que está a punto de presenciar una revelación. Se crea un poderoso anhelo de que la justicia se manifieste, de que la arrogancia del teniente sea castigada y la dignidad de la anciana reivindicada. La tensión es casi insoportable, un silencio cargado de electricidad que precede a la tormenta. Cada pausa dramática se alarga. El tiempo parece ralentizarse. El gesto de la mano de Elena, suspendida en el aire, se convierte en el epicentro de toda la atención del hangar. Los rostros de los invitados reflejan una gama de emociones: curiosidad, asombro, una incipiente vergüenza. Se dan cuenta de que han sido testigos y quizás cómplices de un error monumental. Han juzgado un libro por su cubierta gastada y ahora están a punto de descubrir que contiene una de las historias más grandes de su nación. El teniente Ríos es el único que permanece ajeno a esta corriente subterránea. Ve el gesto de la mano como un último y patético intento de resistencia. No hay nada más que decir, dice con una finalidad cortante, aunque una pequeña duda comienza a filtrarse en su voz. El silencio absoluto de la multitud, la vacilación de sus propios guardias, la mirada intensa del general a lo lejos. Todo comienza a erosionar su coraza de confianza. Por primera vez, una fisura aparece en su arrogancia, una premonición de que está a punto de caer desde una gran altura. En el momento culminante, justo cuando el teniente Ríos abre la boca para ordenar a los guardias que procedan, Elena exhala un suspiro largo y cansado. No es un suspiro de derrota, sino de hastío, el de una reina que se cansa de discutir con un peón. Baja la mano lentamente y con un movimiento que parece haberse ensayado 1000 veces frente al espejo de la historia, lleva los dedos al borde de su abrigo raído. No hay prisa en su gesto, solo una deliberación que atrae hasta la última partícula de atención en el vasto hangar. La multitud, los oficiales, los guardias y el propio teniente observan, hipnotizados, sin comprender qué están a punto de ver. Con una parsimonia casi ceremonial, Elena desabrocha el único botón de su abrigo y lo abre. No revela un arma, ni un documento, ni nada que el joven teniente pudiera haber anticipado en su limitada imaginación. Allí, prendida en la tela sencilla de su vestido, justo sobre su corazón, brilla una medalla. No es una medalla cualquiera, es la Cruz de Honor Nacional, la condecoración militar más alta y legendaria del país, una insignia tan rara que la mayoría de los presentes, incluyendo los generales de más alto rango, solo la habían visto en fotografías de archivo y libros de historia. Un silencio sepulcral, absoluto y pesado, cae sobre el hangar. Es un silencio tan profundo que el zumbido distante de la ventilación suena como un rugido. Las risas ahogadas, la arrogancia, la tensión, todo se evapora, reemplazado por una ola de incredulidad y asombro. La medalla, forjada en oro y esmalte, captura la luz industrial y la devuelve en un destello que parece iluminar el rostro de Elena, otorgándole de repente una majestad que nadie había sabido ver. El contraste entre la humildad de su vestimenta y la gloria suprema de esa condecoración es devastador. Al fondo, el viejo general, que había estado luchando con un recuerdo, siente como si una llave girara en su mente. La postura, la voz, el conocimiento técnico y ahora la inconfundible medalla. Todo encaja. Sus ojos se abren de par en
Par, su rostro palidece por el shock y la reverencia. Da un paso involuntario hacia adelante, y su voz, antes un murmullo, ahora resuena en el silencio atónito, cargada de un respeto que bordea la devoción. «Coronel Morales». El nombre queda suspendido en el aire, una revelación que golpea a la audiencia con la fuerza de una onda expansiva. El nombre Morales se extiende por el hangar como un reguero de pólvora, primero en susurros de incredulidad, luego en exclamaciones ahogadas de reconocimiento. Elena Morales, la dama del cielo, la piloto del escuadrón Fénix, la leyenda olvidada, el mito susurrado en las academias, la heroína cuyo rostro el tiempo había borrado de la memoria colectiva, estaba allí, de pie, en carne y hueso. La mujer a la que habían despreciado y humillado no era una intrusa, sino la invitada de más alto honor en toda la ceremonia, una figura fundacional de la misma institución que ahora la rechazaba. Las reacciones son un mosaico de vergüenza y admiración. Los cadetes que se habían reído ahora miran al suelo, sus rostros encendidos de un rojo carmesí. Los oficiales que habían desviado la mirada ahora la observan con una mezcla de culpa y asombro, enderezando sus propias espaldas como por instinto. Sus esposas se cubren la boca con las manos, sus ojos fijos en la mujer que acababan de juzgar tan duramente. En un instante, el orden jerárquico del hangar no solo se ha restaurado, sino que se ha invertido. Elena Morales no necesita un rango visible. Su presencia es el rango más alto. El impacto de la revelación paraliza todo. La ceremonia, los protocolos, la rigidez militar, todo queda en suspenso ante la magnitud del momento. La verdad ha llegado no como un argumento, sino como un hecho irrefutable, encarnado en un trozo de metal y en el nombre de una leyenda. La tensión del conflicto se ha roto, dando paso a una catarsis colectiva. La indignación del público se transforma en una satisfacción profunda y abrumadora. La justicia no solo ha sido restaurada, ha triunfado de la manera más poética y demoledora posible, sin que la heroína necesitara pronunciar una sola palabra para defenderse. El rostro del teniente Javier Ríos se descompuso en una secuencia dolorosamente lenta. La arrogancia se evaporó, reemplazada por un pánico helado al comprender la magnitud de su error. Luego, el pánico dio paso a una vergüenza tan profunda y paralizante que le robó el color de la cara y el aire de los pulmones. Intentó balbucear algo, quizás una disculpa, quizás una excusa, pero su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido alguno. Estaba destrozado, humillado, no por un castigo superior, sino por el peso de su propia y vergonzosa conducta, expuesta ante todo el mundo que ansiaba impresionar. Su prometedora carrera quedó marcada para siempre por ese instante de ceguera. Elena Morales no le dirigió una palabra de reprimenda. No necesitaba hacerlo. Simplemente lo sostuvo con la mirada por un último y largo segundo. Sus ojos no contenían odio ni triunfo, sino una inmensa y aplastante decepción, el dolor de una veterana que ve en un joven oficial la falta del honor que ella y tantos otros habían defendido con sus vidas. Ese silencio fue el castigo más elocuente y devastador de todos. Luego, con la misma calma con la que había soportado la humillación, se dio la vuelta, dejando al teniente congelado en su miseria, como una estatua de la soberbia quebrantada. Con una dignidad regia, Elena comenzó a caminar hacia la primera fila de asientos, donde los puestos de honor reservados para los más altos dignatarios la esperaban. La multitud, antes un muro de indiferencia y complicidad pasiva, ahora se abría a su paso. No se apartaban simplemente, sino que creaban un pasillo de respeto y constricción, un corredor humano de cabezas inclinadas y miradas avergonzadas. Cada paso que daba resonaba en el silencio del hangar, un eco de justicia que ponía a cada persona en su lugar. Su honor no solo estaba restaurado, era un faro que iluminaba la pequeñez de los demás. Llegó a su asiento uno que llevaba una pequeña placa con su nombre y que había permanecido vacío. Se sentó con la misma postura erguida, su viejo abrigo ahora una túnica de honor, su presencia llenando el espacio con una autoridad silenciosa. La escena terminó con esa imagen poderosa,
la heroína en su lugar legítimo, el joven teniente paralizado en el centro del hangar y una multitud de testigos aprendiendo la lección más dura de todas. El verdadero valor no se anuncia con trompetas, ni se exhibe en uniformes impecables. A menudo reside en el carácter silencioso que ha resistido la prueba del tiempo y la injusticia. La historia de Elena Morales se convirtió en una leyenda renovada esa mañana, no por sus hazañas en el cielo, que ya eran conocidas, sino por la lección que impartió en tierra firme. Demostró que la verdadera jerarquía no la otorgan las insignias, sino los sacrificios. El uniforme más importante es la integridad, y la medalla más valiosa es el respeto que se gana a través de una vida de honor. El hangar, que comenzó como un escenario de humillación, se transformó en un aula donde se enseñó que la dignidad, incluso cuando es invisible para los ojos arrogantes, siempre al final reclama su trono. Si esta historia de honor y justicia te ha conmovido, deja un like para celebrar la memoria de los verdaderos héroes. Comenta qué sentiste en el momento de la revelación y suscríbete para más relatos donde la dignidad siempre triunfa.